Bienvenidos a The Debate. Hoy nos metemos de lleno en un libro que, bueno, ha levantado ampollas y ha generado muchísima conversación sobre dinero, sobre éxito. Hablamos de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Cierto, un libro que desde luego no deja indiferente a nadie. Nos presenta, como sabemos, dos modelos, ¿no? Dos visiones financieras a través de las figuras del padre pobre del autor, que era pues un académico, funcionario, y su padre rico, un perfil más de empresario, centrado en inversiones, en negocios. Exacto. Y la cuestión central, el meollo de nuestra charla de hoy, va a ser precisamente esa pregunta que el propio libro plantea. ¿Es la filosofía del padre rico esa que se enfoca en adquirir activos, en desarrollar la llamada inteligencia financiera, en el emprendimiento? ¿Es esa vía, digamos, demostrablemente más eficaz para alcanzar la libertad financiera que el camino más tradicional del padre pobre, el de la educación formal, buscar la seguridad en el empleo? Una pregunta muy pertinente, sí. Yo voy a argumentar que, aunque la perspectiva del padre rico tiene ideas valiosas, no hay que negarlo, el camino tradicional, el del padre pobre si quieres, tiene méritos y ofrece una seguridad que el libro, me parece a mí, tiende a simplificar demasiado, o incluso a menospreciar. Y creo que si escarbamos un poco en el propio texto salen matices importantes. Y yo, por mi parte, defenderé que los principios que expone el padre rico son, de hecho, cruciales, y diría que más relevantes que nunca para moverse en el panorama económico actual y, sobre todo, para conseguir una verdadera independencia financiera, tal como lo argumenta Kiyosaki en el libro. Para mí, el mensaje clave de Kiyosaki es como una llamada de atención fuerte. La clave no está, según él, en cuántos títulos universitarios tengas o en lo alto que sea tu sueldo base. La clave es tu inteligencia financiera, o sea, entender cómo funciona de verdad el dinero. Critica, y yo creo que tiene bastante razón en esto, que el sistema educativo nos prepara para ser buenos empleados, no para ser, dueños de nuestro futuro financiero. La base de todo es esa distinción que puede parecer sencilla, pero es muy potente, entre activos, que él define como lo que mete dinero en tu bolsillo, y pasivos, lo que saca dinero de él. Y la regla es clara: acumula activos, cosas que trabajen para ti. Su descripción de la carrera de la rata, es un retrato muy gráfico de esa trampa en la que cae mucha gente. Trabajar más para ganar más, sí, pero solo para gastar más y endeudarse más, siempre corriendo para pagar facturas. La primera lección que cuenta, eso de trabajar casi gratis al principio para aprender, para entender cómo hacer que el dinero genere más dinero, es fundamental. No es que no haya que trabajar, ojo, sino no trabajar por dinero en el sentido clásico. Se trata de atender tu propio negocio, como dice él, o sea, construir tu columna de activos en vez de dedicar tu vida a trabajar para el negocio de otros. Tu jefe, el gobierno con los impuestos, el banco con las hipotecas y préstamos. Es un cambio de chip. Un cambio radical de dónde pones tu energía. Entiendo perfectamente la fuerza de esa llamada de atención, sí. Pero sinceramente creo que simplifica en exceso algunas realidades que son bastante más complejas. Empecemos por el valor de la educación formal y las habilidades profesionales. Eso que sería el camino del padre pobre. No es solo una vía para conseguir un empleo y ya. Te da una base de conocimiento sólida, pensamiento crítico, disciplina y sí, muchas veces también te da una seguridad económica que te permite construir una vida estable y además contribuir a la sociedad de formas muy valiosas. El libro, bajo mi punto de vista, minimiza esto injustamente. Luego está el tema de la definición de activos y pasivos. Como concepto es útil, ¿vale? Pero aplicado así a rajatabla, decir que tu casa es siempre un pasivo porque te genera gastos, ignora por completo su potencial de revalorización, el valor como patrimonio que puede representar a largo plazo, o incluso la estabilidad vital y emocional que te da, que eso es difícil de medir en un flujo de caja mensual. Además, el camino del padre rico, el de la inversión, el del emprendimiento, está lleno de riesgos muy reales, y no todo el mundo puede o quizá debe asumir esos riesgos. Para muchísimas personas, la seguridad relativa de un empleo estable, con sus beneficios, una estructura predecible, es una elección perfectamente racional y responsable. No es una señal de ser miedoso o ignorante financieramente. Y no olvidemos una cosa, el propio Kiyosaki, según cuenta él mismo, se benefició de una educación formal, algunas fuentes dicen West Point, otras la Academia de Marina Mercante, y también de la experiencia en ventas en Xerox, que fueron habilidades clave, él mismo lo admite. Entonces, ¿son sus estrategias realmente universales?
o dependen mucho de tener un capital inicial, de un contexto concreto, de una tolerancia al riesgo que, seamos sinceros, no tiene todo el mundo. Me parece que hay un sesgo de supervivencia bastante claro en su historia. Vamos a ese primer punto que tocas, la educación. A ver, Kiyosaki no dice que la educación no sirva para nada. Lo que dice es que la educación académica tradicional no te enseña a manejar el dinero. Y su argumento es fuerte. Vemos todos los días gente muy formada, con doctorados, másters, que están hasta arriba de deudas, mientras que otras personas, quizá con menos títulos, pero con más inteligencia financiera, porque entienden de contabilidad básica, de inversión, de cómo van los mercados, de fiscalidad, pues prosperan. Él mismo pone el contraste, ¿no?, entre la seguridad financiera de su padre rico, que dejó los estudios pronto, y las preocupaciones económicas constantes de su padre pobre, a pesar de ser un alto funcionario con mucha educación. ¿No sugiere esto que, para conseguir la libertad financiera, esa inteligencia práctica sobre el dinero pesa más que los diplomas? Las escuelas te enseñan a trabajar para el sistema, no a conseguir que el sistema trabaje para ti. Sí, pero ¿es de verdad una dicotomía tan radical? Yo creo que esa visión es un poco reduccionista, la verdad. La educación formal, si es buena, desarrolla habilidades que son muy útiles en cualquier ámbito. El análisis crítico, la capacidad de resolver problemas, la comunicación, la disciplina, son herramientas valiosísimas, incluso si quieres ser emprendedor o inversor. Que había gente con estudios y problemas de dinero puede deberse a muchísimas cosas, no solo a que su formación sea inútil en ese aspecto. Quizá el problema no es la educación formal en sí, sino que falta una educación financiera complementaria. Y presentar al padre rico como el modelo único a seguir, sin hablar mucho de su contexto, a ver, ¿qué oportunidades concretas tuvo él? ¿Qué red de contactos? ¿En qué momento económico empezó? Eso es problemático. Su éxito podría no ser fácil de replicar simplemente copiando su filosofía. Además, lo que mencionaba antes, la experiencia de Kiyosaki en Xerox, aprendiendo a vender, ¿no es eso precisamente un ejemplo de cómo una habilidad que adquirió en un entorno corporativo tradicional fue clave para su éxito posterior como padre rico? Quizás la clave está en la síntesis, en combinar ambas formaciones, y eso es algo que el libro, con esa estructura tan de opuestos, pues no explora mucho. Podríamos decir que es una sinergia, ¿vale? Pero insisto en que la inteligencia financiera es lo que te da el control. Puedes ser muy hábil en tu profesión, pero si no sabes cómo manejar el dinero que ganas, sigues siendo vulnerable a esa carrera de la rata. Y esto nos lleva directas al segundo punto, la definición de activos y pasivos y esa carrera que parece no tener fin. La definición de Kiyosaki, esa basada en el flujo de caja, es radicalmente práctica. ¿Esto me da dinero o me lo quita? Punto. La casa en ese esquema te quita dinero todos los meses, hipoteca, IBI, seguros, reparaciones. Puede que suba de valor, sí, claro, pero eso es especulación a futuro, no es flujo de caja ahora mismo. Al enfocar la mente en comprar solo cosas que generen ingresos pasivos, alquileres, dividendos, royalties, te obliga a construir un motor financiero que con el tiempo te libere, en lugar de acumular símbolos de estatus que te atan más y más a tu nómina. ¿No crees que esa disciplina en la definición es una herramienta mental súper útil para intentar salir del ciclo? Es útil, sí, no lo niego, pero como cualquier herramienta, si la usas sin pensar, sin criterio, puede ser hasta peligrosa. Reducir el valor de una casa solo a su flujo de caja mensual me parece que ignora dimensiones que son fundamentales. Para muchísimas familias, la casa no es solo una inversión financiera, es que es su hogar, es seguridad, es arraigo, es un pilar sobre el que construyen su vida. Y el patrimonio. Si la casa se revaloriza un montón a lo largo de los años, ¿no es eso una forma de riqueza, aunque no te dé ingresos cada mes? Para la persona normal, digamos, con un sueldo como principal fuente de ingresos, la idea de vivir de alquiler para siempre, para poder invertir cada euro extra en activos, puede ser no solo arriesgada financieramente, sino también, pues, vitalmente insatisfactoria. La carrera de la rata describe una dinámica real, sí, la del consumismo, la de la deuda, que crece. ¿Pero es la única forma de vivir para la clase media? Yo creo que mucha gente busca un equilibrio más matizado. Tener una cierta seguridad laboral, una vivienda estable y, sí, claro, también ahorrar e invertir con prudencia, sin tener la necesidad de convertirse en magnates inmobiliarios o en inversores a tiempo completo.
Presentar la acumulación de activos que generan ingresos como la única meta válida puede llevar a despreciar otras formas perfectamente legítimas y valiosas de construir una vida plena y razonablemente segura. Entiendo que se busca el equilibrio, claro. Pero el punto de Kiyosaki es que, a menudo, ese equilibrio es una ilusión que nos mantiene precisamente atrapados. Y eso conecta con nuestro tercer punto: la gestión del riesgo frente a la búsqueda de seguridad. El padre pobre está dominado por el miedo a perder. Y por eso busca la seguridad del empleo fijo, las pensiones, lo predecible, lo conocido. El padre rico, en cambio, entiende que el riesgo es parte del juego de crear riqueza y se enfoca en aprender a manejarlo, no en evitarlo a toda costa. Kiyosaki es muy crítico con la idea de la seguridad laboral. Dice que en el mundo de hoy, con despidos, reestructuraciones, cambios tecnológicos constantes, es una fantasía. Depender de un solo jefe, de una sola fuente de ingresos, es, en sí mismo, un riesgo enorme. ¿No es más inteligente entonces diversificar tus fuentes de ingresos y aprender a asumir riesgos calculados como hacen los inversores y los empresarios? El libro insiste mucho en que el miedo a perder dinero es lo que paraliza a la mayoría y les impide salir de la mediocridad financiera. Cita ese ejemplo de la actitud de los tejanos ante lo de El Álamo: recordar la victoria para motivarse, no la derrota. Ya, pero es que manejar el riesgo no es lo mismo que abrazarlo a ciegas. La seguridad laboral, aunque no sea absoluta, estamos de acuerdo, sigue existiendo en muchos sectores y, ojo, proporciona una red de protección social, bajas por enfermedad, vacaciones pagadas, cotizaciones para el paro y la jubilación, que el emprendedor o el inversor por cuenta propia no tiene, o tiene que pagársela de su bolsillo. Y eso cuesta mucho dinero. El libro menciona de pasada a empresarios de los años 20 que lo perdieron absolutamente todo. El riesgo no es una teoría, tiene consecuencias reales y a veces devastadoras. Aprender a gestionar el riesgo es clave, totalmente de acuerdo, pero la aversión al riesgo no siempre es miedo paralizante. Para alguien que tiene una familia que mantener, una hipoteca que pagar y que no tiene un colchón financiero grande, pues ser prudente no es cobardía, es responsabilidad. La tolerancia al riesgo es algo muy personal, depende de la situación de cada uno. Presentar la búsqueda de seguridad como algo malo por definición y el riesgo como algo bueno me parece una generalización un poco peligrosa. Además, ¿cuántos intentos fallidos tuvo el propio Kiyosaki antes de triunfar? El libro a menudo se enfoca en el resultado final, pero no tanto en el camino, que puede ser muy duro y a veces llevar a la ruina. ¿No deberíamos promover una educación sobre el riesgo en lugar de simplemente criticar la prudencia? Es que la educación sobre el riesgo es justo lo que propone el padre rico: adquirir esa inteligencia financiera para poder mitigar el riesgo que siempre existe al invertir, no para evitar invertir por puro miedo. Y esto nos lleva al cuarto y último punto clave: nuestra relación con el dinero. La lección esa de los ricos no trabajan por dinero es quizás la que más choca al principio, pero es muy potente. Kiyosaki argumenta que la mayoría trabajamos por miedo a no poder pagar las facturas, y por deseo o codicia, querer comprar más cosas, tener un coche mejor, etc. Este ciclo emocional, dice él, es el motor que nos mantiene en la carrera de la rata. Los ricos, en cambio, aprenden a hacer que el dinero trabaje para ellos. A través de sus activos, de sus negocios, el dinero se convierte en un empleado más, no es tu jefe. Y además, usan herramientas como crear sociedades, empresas, y conocen muy bien las leyes fiscales para proteger su riqueza y pagar menos impuestos, de una forma que un asalariado normal ni se lo plantea. Por ejemplo, poder deducirse gastos relacionados con la actividad de la empresa, que para un empleado son simplemente gastos personales que salen de su bolsillo. ¿No es esta una forma mucho más inteligente, más empoderadora de relacionarse con el dinero, viéndolo como una herramienta estratégica que está a tu servicio? Es una visión atractiva, sin duda, pero plantea preguntas importantes sobre si es accesible para todos y si es del todo equitativa. Primero, para que el dinero trabaje para ti, necesitas tener un capital inicial para invertir. ¿Cómo llega a ese punto alguien que empieza desde cero o que tiene deudas? El libro no da una hoja de ruta muy clara para esa fase inicial, más allá de decir que trabajes duro y ahorres, lo cual, por cierto, parece contradecir un poco el mantra de no trabajar por dinero. Segundo,
el uso de sociedades y estrategias fiscales, tal como se describe en el libro, a menudo roza la ilusión fiscal legal, es decir, aprovechar los huecos del sistema. Y aunque sea legal, es ético o justo que la mayor parte de la carga fiscal recaiga sobre los sueldos, sobre las nóminas, mientras que las rentas del capital y los beneficios de las empresas encuentran formas de tributar proporcionalmente menos. Esto puede crear la sensación de que el juego está trucado, de que las reglas favorecen a los que ya tienen recursos y conocimientos para moverse por el sistema. Y por último, reducir la motivación para trabajar solo al miedo y la codicia. Me parece una visión muy cínica del trabajo. Para muchísima gente, su profesión es también una fuente de realización personal, de vocación, de sentir que contribuyen a la sociedad. Es parte de su identidad. El sueldo es necesario, claro que sí, pero no siempre es el único motor, ni siquiera el principal. No estamos ignorando dimensiones humanas muy importantes al reducirlo todo a si estás dentro o fuera de la carrera de la rata. Para concluir mi postura, yo creo que el gran valor de padre rico, padre pobre, tal como lo podemos extraer del propio material, está en su capacidad para hacernos cuestionar nuestras creencias más arraigadas sobre el dinero. Nos ofrece un marco mental distinto y herramientas prácticas como priorizar la educación financiera, saber distinguir bien activos de pasivos por cómo afectan a tu bolsillo, enfocarte en construir fuentes de ingresos que no dependan de tu tiempo, aprender a manejar el riesgo y, sobre todo, hacer que el dinero trabaje para ti, que son, yo diría, esenciales para cualquiera que aspire a tener libertad financiera en el contexto económico que describe Kiyosaki. Es como un manual para cambiar el chip y tomar las riendas. Por mi parte, y basándome también en el análisis del texto, concluyo que, si bien el libro acierta de pleno al destacar lo importantísima que es la educación financiera, ese enfoque tan de blanco o negro simplifica demasiado la realidad. Creo que infravalora la seguridad, la estabilidad y el valor social que puede tener el camino educativo y profesional más tradicional. Y presenta las estrategias del padre rico como si fueran aplicables y deseables para todo el mundo, sin pararse a analizar bien los riesgos que conllevan, las barreras de entrada que existen para mucha gente y las posibles implicaciones éticas que comentábamos. La realidad financiera de cada persona suele ser mucho más compleja y seguramente requiere un enfoque más equilibrado, más matizado que esa elección binaria que parece plantear el libro. Sin duda, esta contraposición de las dos filosofías que el libro marca tan claramente nos obliga a todos a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, nuestras estrategias con el dinero. Pone encima de la mesa preguntas que son incómodas, sí, pero muy necesarias, sobre qué significa de verdad la seguridad y qué significa la riqueza para cada uno. Exactamente. Más allá de si te identificas más con un padre o con el otro, quizá el verdadero valor está en el ejercicio mismo de analizar críticamente las dos perspectivas, de sopesar sus argumentos, sus contradicciones y ver cómo encajan con nuestra propia situación, nuestros propios valores. El material, al final, nos invita a una conversación que no se acaba aquí. Y bueno, esperamos que la discusión de hoy haya aportado algunos elementos para que cada oyente pueda seguir profundizando en su propia exploración.